Muy buenos días. Arranca este primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión, con la mirada puesta en lo que sin lugar a dudas es la noticia que estábamos esperando y la mala noticia, ya que no hay prórroga de esa tregua, de ese alto el fuego humanitario que se había extendido durante 7 días tras haber conseguido in extremis hasta en 2 ocasiones la prórroga de lo que iban a ser solo 4 días de respiro, después de que empezase escenario bélico entre Israel y Hamás por esos atentados del 7 de octubre sobre el suelo israelí. Y finalmente lo que Israel ha considerado que es esa ruptura de la tregua por parte de Hamás tras haber interceptado el lanzamiento de misiles esta mañana. Se han reanudado los combates. Todo esto, por supuesto, es la última hora. Ahora iremos en detalle, que llega justo después de lo que ha sido la última visita por parte del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, que visitaba Israel en la jornada de tregua de este jueves y en la que trasladaba en su reunión a Benjamin Netanyahu. Y además, según informaba después, incluso en redes sociales, incluso en X, cuál es la posición de Estados Unidos, en la que ha trasladado a Israel ese deseo de que esa destrucción, esos daños causados en el norte de Gaza no se extiendan hasta ese enclave en la parte del sur, una vez que la invasión continúe hacia esa zona. Recordemos que ya lo ha dicho el gobierno israelí, la guerra va a continuar una vez que expirase esa tregua y que va a continuar hasta que pongan fin y terminen con el movimiento de Hamás. Todo esto en un momento en el que las tensiones políticas y el escenario internacional se bañan además con la amenaza creciente que llega en el discurso del líder norcoreano Kim Jong-un, que acaba de pedir a su gobierno, que acaba de pedir a sus soldados preparación militar para que puedan responder en cualquier momento en contra de cualquier provocación, en un momento en el que se ve como ese tensionamiento por parte del gobierno coreano sigue estando en máxima atención. Y todo esto, por supuesto, en una mañana en la que por el lado más económico hemos conocido, y va a ser la antesala de una jornada de PMIs, datos que toman el pulso de la actividad manufacturera en Asia, que registra cómo esa desaceleración a nivel mundial impacta, y sobre todo en economías exportadoras como Japón, Taiwán y Corea del Sur, aunque China ha sorprendido y sorprende al alza en esa actividad manufacturera, en un dato que contrasta ese PMI de Caixin con respecto a lo que decía el dato del gobierno, el dato oficial. Es la crónica de una mañana en la que, por supuesto, también y con nombre propio, los protagonistas tienen a las empresas, y entre ellas tenemos a Google, que según publica Reuters esta mañana acaba de poner en marcha lo que va a ser un enfrentamiento en el Reino Unido, acciones antimonopolio contra Microsoft en el mercado de la nube en el Reino Unido, denunciando la situación de privilegio en la que se sitúa el gigante del software. Son, sin lugar a dudas, los grandes asuntos que escriben esta mañana, en la que, por supuesto, también hemos acudido ya al lanzamiento de ese Cybertruck de Tesla. Grandes asuntos, aunque sin lugar a dudas, desde que hemos arrancado la mañana, lo importante era ver esa última hora de la tregua que hemos vivido en los últimos 7 días entre Israel y Hamás, y que finalmente ha expirado sin haber podido entrar en una prórroga de ese alto el fuego humanitario que ha dado un respiro a los ataques y bombardeos continuados que viven en el enclave costero desde que el 7 de octubre Hamás lanzó esos ataques mortíferos contra Israel. Finalmente no ha podido ser, y el ejército israelí acaba de confirmar que se reanuda el combate contra Hamás en Gaza este viernes, después de acusar al movimiento de resistencia palestino islamista de violar esa tregua temporal de 7 días y haber disparado en esa violación a territorio israelí. La pausa, como decimos, se ha visto saltar por los aires después de que se haya interceptado ese misil con el sistema de defensa Cúpula de Hierro, mientras que al mismo tiempo ya medios cercanos a los terroristas de Hamás informaban ya de disparos y explosiones en el norte de la franja costera poco antes, justo en extremis, en el momento del vencimiento
de esa tregua. Expira, por tanto, la tregua, que finalmente se ha extendido 7 días, un alto el fuego humanitario que, bajo la mediación de Qatar, ha permitido el intercambio de rehenes y de prisioneros palestinos, así como la entrada de ayuda humanitaria en la destrozada Franja de Gaza, y que Israel ya había anunciado estaba dispuesta a extender siempre que fueran aumentando a 10 el número de rehenes que se fueran liberando. Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha trasladado justo hace 24 horas a los líderes israelíes que no deben repetir la escalada de destrucción y de desplazamientos obligados y forzosos infligidos en el norte de la Franja de Gaza, mientras se preparan para continuar con esa incursión terrestre y avanzar de forma militar hacia el sur para erradicar a los terroristas de Hamas. Según ha señalado Blinken, lo que han discutido eran los detalles en la planificación en curso de Israel, y ha subrayado ese imperativo de Estados Unidos de que hay que evitar la pérdida masiva de vidas civiles y el desplazamiento en escala que se ha vivido en el norte. Declaraciones que ofrecía tras su encuentro con Benjamín Netanyahu en lo que ha sido el tercer viaje desde que comenzase la guerra el pasado 7 de octubre, y en un momento en el que además ha instado a la moderación, subrayando y enfatizando la necesidad de que Israel tome las medidas posibles para evitar daños a los civiles. Mientras tanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha pedido al presidente de Emiratos Árabes Unidos, al jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, que utilice su peso político para ayudar a los líderes, a todos los rehenes israelíes retenidos por el grupo terrorista de Hamas en Gaza. Herzog ha hecho su solicitud durante un encuentro, durante una reunión con el jeque, según el comunicado que ha emitido su propia oficina. Los Emiratos Árabes Unidos son una potencia regional, aunque Qatar y Egipto, otro estado del Golfo, han estado mediando entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes, que hasta ahora ha llevado a la liberación de 99 israelíes y extranjeros. La declaración israelí también ha apuntado que Israel había cooperado con Emiratos Árabes Unidos para que el estado del Golfo pueda enviar ayuda a Gaza, construir un hospital de campaña en la frontera de Rafah, en Gaza, y ayudar a trasladar a niños heridos desde Gaza para recibir atención médica en los Emiratos Árabes Unidos. Y pendientes, por supuesto, del tablero internacional y de las tensiones geopolíticas, la mirada se sitúa hasta ahora en Asia, y en concreto en lo que ha sido el último llamamiento del líder comunista norcoreano Kim Jong-un, que ha pedido que su ejército esté preparado para responder ante cualquier provocación del enemigo. Son declaraciones que ha puesto sobre la mesa el líder norcoreano, de la que se hacen eco a esta hora los medios estatales, y después de que Pyongyang haya prometido desplegar más armamento, más efectivos y fuerzas armadas a lo largo de la frontera con el sur. Hay que señalar que las tensiones en la península coreana han aumentado desde que el norte lanzó el mes pasado, este mes de noviembre, un satélite espía que llevó a Seúl a suspender ese acuerdo clave de carácter militar intercoreano de 2018, y a Pyongyang a declarar que ya no estaba obligado a ese pacto. Junto con los grandes asuntos geopolíticos, importante los datos económicos que escriben la crónica de esta mañana, que supone la primera jornada del último mes del año. La actividad fabril de Asia se ha mantenido débil en noviembre en medio de esa debilidad de la demanda global, y así lo recogen los PMI publicados este viernes, y que arrojan además lectura de datos mixtos, sobre todo cuando miramos a China. Pero atención, porque hoy el PMI del gigante asiático, y frente a lo que ha sido el diagnóstico oficial de la segunda economía del mundo, apunta, según ese PMI de Caixin, que se ha expandido inesperadamente su actividad manufacturera, mientras que hemos visto que en Japón ha caído al ritmo más rápido en 9 meses. Se estabiliza en Corea del Sur y en Taiwán. En estos tres últimos casos, por la naturaleza exportadora y en medio de esa desaceleración. El PMI de China, la sorpresa, ha subido inesperadamente por encima de 50, que es lo que separa la contracción de la expansión económica. 50,7 en noviembre, desde la lectura de 49,5 en octubre, y una vez más contrastando con el dato de contracción manufacturera
también en la no manufacturera, que apuntaba el dato oficial hace apenas unas horas, señalando los problemas y las distintas formas en las que se está llevando a doble velocidad la recuperación en el gigante asiático. Y por supuesto en las últimas horas clave también todo lo que ha girado en torno al mercado petrolero, al mercado del oro negro, que ha atendido por una parte a lo que ha sido esa reunión de la OPEP Plus, esa reunión aplazada que finalmente se celebraba en la jornada de este jueves y justo en la inauguración de esa conferencia climática de Naciones Unidas. Hemos visto al Brent finalmente, tras las fuertes subidas que llegaba a registrarse este jueves, retroceder un 0,25% en el Brent, lo veíamos por encima de $83 y a esta hora en $80,70 el barril, mientras que el West Texas tímidamente recupera parte de ese terreno en los $76 exactos. Todo esto después de que los productores petroleros de la OPEP Plus hayan acordado y hayan resuelto diferencias que les habían llevado a postergar su encuentro hasta este jueves. La reunión finalmente ha terminado con ese acuerdo en principio de realizar un ajuste adicional de su oferta de crudo del entorno de 1 millón de barriles diarios, aunque la medida tiene que someterse a votación, y es en este escenario donde hemos visto el movimiento fuerte también en el precio del petróleo, en medio de esos llamamientos además de Arabia Saudí y de Rusia para que todos acometan esos esfuerzos para tratar de estabilizar los precios del crudo en esos niveles que le interesan a los productores. Pero, sin embargo, ese mercado del petróleo no se veía finalmente beneficiado de ese acuerdo, porque no dejan de ser recortes voluntarios e individuales que en los últimos tiempos han llevado a esos enfrentamientos dentro del seno de ese club de los mayores exportadores del petróleo del mundo, ya que los que han extendido los recortes y han ido incluso más allá han sido Arabia Saudí y Rusia, algo que sigue sin contentar, por tanto, a los países que finalmente están llevando a cabo ese mayor esfuerzo para tratar de reconducir el precio del petróleo. Es, sin lugar a dudas, ese gran asunto con el que ayer se cotizaba en el mercado, y más viniendo del grupo que extrae más del 40% de la producción mundial, que ha debatido en medio, además de los pronósticos de que el mercado se enfrenta con un superávit potencial, y dado que un recorte de 1 millón de barriles diarios por parte de Arabia Saudí finalizaría el próximo mes. Con todo, también importante la posición de Rusia, señalando que el recorte voluntario de Rusia incluiría el crudo y sus productos. Los Emiratos Árabes Unidos han señalado que han acordado recortar la producción en 163.000 barriles diarios e Irak en 220.000 barriles adicionales en el primer trimestre. Y mirando al mercado del petróleo, clave también el mensaje que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos. Reitera su amenaza de reconsiderar las medidas que ha tomado para el mes pasado aliviar las sanciones a Venezuela, miembro de la OPEP, si el presidente del país, Nicolás Maduro, no cumple con esos criterios, con compromisos. Antes de la fecha límite de este jueves, según el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, se ha reiterado que ha transmitido a Caracas que debe definir las medidas para levantar esas inhabilitaciones a los candidatos de la oposición. Tiene que comenzar la liberación de presos políticos venezolanos y también de estadounidenses injustamente detenidos. Y en este contexto, por supuesto, importante a esta hora también hacernos eco de los que son algunos de los grandes protagonistas de la mañana, en un momento en el que Tesla, el gigante del vehículo eléctrico de lujo, ha comenzado las entregas de sus Cybertrucks en medio de la rebaja de las expectativas de Elon Musk, declaraciones que además han inundado el escepticismo en torno a estos vehículos. Javier Luengo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Este es la que va a empezar a entregar los Cybertrucks después de que Elon Musk haya moderado las expectativas con lo que puede venir de la mano de uno de los coches en los que más esperanzas tienen, al menos puestos la firma del sudafricano. Es verdad que también es el mismo el que habla de las últimas horas y ha querido relajar los ánimos con
con respecto de la efusividad o de la euforia que se puede vivir en el mercado por estas entregas, porque él mismo ha dicho que antes de que llegara incluso al mercado se podría lamentar de que el Cybertruck hubiera acabado la propia tumba de Tesla, un cuerpo de acero inoxidable, unos costes multimillonarios con los que hay que tener cuidado en su producción, un vehículo que puede resistir balas y flechas ahora que se hicieron las primeras pruebas y después de que fallaran en esos tests. El Cybertruck promete ser el primer vehículo de alto voltaje de los de Elon Musk y va a poder cargar más rápido que cualquier otro. De hecho, será el único producto de Tesla que dependerá de celdas de baterías internas. Problema que hasta ahora llevaba años de retraso en llegar a los mercados. Otro contratiempo que le encuentra el sudafricano a este modelo es que no es tan simple como otros coches de la marca, como el Model 3, el Model X. Los dos fueron los primeros vehículos eléctricos que provocaron un terremoto en el mercado y que han hecho de Tesla la mayor compañía por capitalización de mercado en el sector de los automóviles. Supera por mucho a cualquiera de sus pares, a Ford, a General Motors, a Lucid Group. Y fíjense si Tesla le ve problemas a esta camioneta, al Cybertruck, que va a empezar las entregas ahora, que el mes pasado, en la conferencia de resultados, Musk se refirió a ella como la posible tumba de la firma. Tesla puede eventualmente superar lo que su consejero delegado ha descrito como enormes desafíos para fabricar el Cybertruck en grandes volúmenes y sin gastar dinero en efectivo. Ha estimado que llevará año y medio, que costará sangre, sudor y lágrimas, y dejado caer que es poco probable que Tesla alcance una tasa de producción anualizada de 250.000 Cybertrucks de momento hasta 2025. Gracias, Javier. Y con los nombres propios de esta mañana nos tenemos que hacer eco también de Google, porque acaba de emprender una batalla contra Microsoft en el Reino Unido. En concreto, ha pedido al regulador antimonopolio británico que tome medidas contra el gigante del software, alegando que sus prácticas comerciales han dejado a sus rivales en una desventaja significativa, si se desprende de una carta de la que se hace eco Reuters esta mañana. Recordemos que Microsoft y Amazon se han enfrentado a un creciente escrutinio en todo el mundo por su dominio en esa industria de la computación en la nube, y los reguladores británicos de la Unión Europea y Estados Unidos están investigando su poder de mercado. Y en 2022, Amazon Web Services y Azure de Microsoft tenían una participación combinada del 70 y 80% del mercado de servicios de infraestructura de nube pública en Gran Bretaña. La división de Google era su competidor más cercano, con cerca del 5-10%. En la carta enviada al regulador, Google señala que las prácticas de licencia de Microsoft disuaden justamente a los clientes de utilizar servicios de la competencia, incluso como proveedor secundario junto con Azure. Y hablamos ahora de una de las compañías del grupo ACS. Turner Construction ha sido seleccionada como uno de los mejores lugares para trabajar en los Estados Unidos, padres y familias, y ha recibido la máxima calificación por ese apoyo por parte de Newsweek. Desde Turner Construction Company han destacado su satisfacción por haber sido reconocidos por crear un gran entorno para padres y familias. Al mismo tiempo, han reiterado su compromiso de crear y mantener un entorno adecuado en el que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas, ser auténticas y estar a la altura de las circunstancias, ser auténticas y ser tratadas con dignidad y respeto. En cuanto a las prestaciones diseñadas para llevar a cabo ese apoyo a padres y familias, subraya los programas de prestaciones de Turner que acompañan a sus empleados hacia la paternidad. Entre ellos, ofrecer incluso un programa de fertilidad con United Healthcare que proporciona a sus empleados y sus familias, independientemente de su sexo, identidad de género, estado civil u orientación sexual. Turner también ofrece programas como esa prestación por adopción y gestación subrogada a los empleados que deciden ampliar su familia. Señalan que esta distinción refleja las ventajas y la atención que Turner ofrece a sus empleados y la probabilidad de que los encuestados recomienden Turner. Y en este punto terminamos este primer repaso a la actualidad del día. Hacemos una pequeña pausa para publicidad y ahora volvemos, pero con más análisis y más repaso.